para explicaros cómo se cocinan los residuos. Estamos acostumbrados al arte de la cocina, de los alimentos, ahora mismo hay una cultura gourmandís muy amplia y consideramos que los residuos requieren un tratamiento de magisterio del mismo tipo. Entonces, ¿cuál es la clave para hacer un buen compost? Pues tener residuos de diferente procedencia. Lo que vamos a hacer es en un taller plantear cómo se hace la gestión de residuos con la metáfora de la alimentación. Ayer decíamos que la alimentación es el centro para reconfigurar la educación ambiental. Entonces, igual que cuando hacemos un cocido necesitamos una proporción de garbanzos, judías verdes o patatas y luego algo de chorizo, albóndiga animal, pues el cocinado de los residuos requiere residuos de diferente procedencia para que luego el resultado final, el cocido, sea apto. ¿Apto para qué? Para alimentar a la tierra que nos alimenta. Entonces vamos a enseñar cómo se cocinan los residuos. Lo ideal sería que tuviéramos residuos de origen animal y residuos de origen animal. En este caso de lo que disponemos es de los residuos del comedor donde estuvimos ayer en el albergue, y la combinación que vamos a hacer es, tenemos un lecho que ya está puesto de esta otra parte, que es lo que se llama el estructurante. Estos serían celulosas y ligninas. Es residuos de madera que el Ayuntamiento de Santoña tiene almacenados, va podando todos los residuos de jardinería, los va guardando, hacemos una cama de lo que se llama el estructurante. Esto es claramente de origen vegetal. Y aquí le vamos a meter, como veis, hay legumbres, judías, guisantes, carne picada, salchicha, vamos a suponer que es la parte animal. La ponemos encima de la cama de vegetal. Y ahora ya lo vaciamos de golpe. Se extiende. Y encima le volveríamos a colocar la de vegetal. Y esto es lo que habría que hacer cada día. Aquí hay poca cantidad para evitar que haya bichos, tanto pájaros como insectos, que críen moscas del vinagre. Lo que hace falta es cubrirlo bien. ¿Veis porquería? Ninguna. Esta es la primera fase. Pero ¿cuánto tiempo lleva hacer un buen cocido? En términos de tiempo, horas, ¿no? Bueno, pues esto lleva muchos meses, lleva meses de trabajo. La siguiente fase sería, a ser posible, a los 2 o 3 días, tendríamos que venir, meterle el cucharón a la olla y remover bien para que se mezclen. ¿Por qué no lo hacemos al primer día? Lo podríamos hacer, pero es la manera de que seguro que no quede nada que pueda atraer a las moscas. ¿De acuerdo? Entonces lo dejamos así y pasado mañana lo removeríamos todo. Iríamos haciendo capas y removiendo hasta que esto se llene. Lo ideal sería llenarlo lo antes posible. Y entonces en esta fase es lo que se llama técnicamente la fase mesófila. Las temperaturas estarán por debajo de 40 grados. Cuando ya tiene suficiente cantidad, lo removemos para que haya oxígeno, se produce el salto a la fase térmica que sube a 60 o a 70 grados. Esto seguramente está en torno a los 60 grados el termómetro. Esto es como si fuera esto al cabo de 20 días. Meter la mano, tenemos la parte de fuera húmeda por la humedad ambiente, una segunda capa seca con unas bacterias que se llaman ascomicetos, que están indicando que se está empezando a poner templado, todavía estaría templado, y si metéis más la mano, entraríamos ya a temperaturas, por aquí debemos estar pues más allá de 40. Meter la mano. ¿Lo veis? La temperatura sube, pero si no se remueve la olla, se nos va a enfriar. Entonces es necesario remover porque las bacterias le ocurre, como a mí ahora mismo, voy tan rápido para aprovechar los 10 minutos que me falta el oxígeno. Entonces, si ahora tuviera oxígeno, estaría respirando y haciéndolo bien. Esto, si no tienen oxígeno cada 2 o 3 días, las bacterias dejan de currar, se paran y no se produce la descomposición. Es demasiado estructurante. O sea, yo lo que diría de esta pila es que tiene demasiado de esto y le falta chicha de carne. O sea, te va a salir un cocido vegetariano. A esto le falta nitrógeno. Porque las bacterias trabajan, el nitrógeno que le estás aportando sirve para que las bacterias se reproduzcan. El nitrógeno es la base de la proteína, de la estructura de la mayor parte de seres vivos.
Y el carbono es lo que ellas se alimentan. Rompen los enlaces del almidón de la patata y les sirve de energía. Entonces hace falta un buen combinado, lo que llaman técnicamente de carbono-nitrógeno. Aquello tendría más nitrógeno, leguminosas y carne, y esto tiene mucho carbono. Esto es como el enfermo. Y le metemos otra por aquí. La proporción ideal para hacer una buena gestión y sacar todos esos residuos orgánicos que van a vertedero, la proporción ideal sería 7 partes de aquello por cada 3 partes de esto. O sea, a la inversa que el cocido. ¿7? Sí, más o menos. Biorresiduo. 7 residuo de comida doméstico de comedores y un 30% se le añade después de estructurante. Ahora bien, en esta escuela tenemos 2 joyas alrededor. Después de fase 1, llenamos la olla. Fase 2, la cuidamos, la removemos para que se mantenga a 60 grados. Lo mínimo 10 días, a ser posible 20 o 25 días. Después hay una tercera fase, que es cuando esto ya se va enfriando, ya hemos quitado todo aquello, se lo han comido las bacterias, que sería la fase del afinado. Solo perdería temperatura y volvería a bajar. Allí estaría a 20-30, nos sube a 60 grados y aquí nos volverá a bajar hasta 20 grados. Es la fase del afinado. Aquí es donde tiene sentido pasar todo esto y que el afinado no lo haga de modo natural la naturaleza, sino que lo hagan las lombrices. Entonces el lombricompostaje requiere, si pusiéramos las lombrices aquí, ¿sabéis qué pH tiene el lactobacillus del yogur? Lo tenemos en la basura. Entonces el pH de la basura, nada más traerla, es ácido. Tiende a estar a 6, a 5,5 porque las bacterias acidifican. El ácido mataría a las lombrices. Aquí la temperatura es muy alta y la lombriz tampoco estaría bien. Entonces la lombriz es un animal excelente para acabar de afinar y darle una calidad agronómica bestial a la última fase del compost. ¿De acuerdo? Cuanto más voltees el compost, emites menos nitrógeno a la atmósfera. Esa es una de las cosas que nos quedó claro. Emites menos nitrógeno a la atmósfera y el nitrógeno es básico para luego fertilizar. Muchos fertilizantes de compost les falta nitrógeno, que es lo que requieren las plantas para crecer. Entonces, un buen manejo es básico, no solamente para que se descomponga, sino para que el nitrógeno no se volatilice y se quede después dándole propiedades agronómicas al fertilizante. El manejo ideal es con pilas de estas que se van moviendo. Muchos municipios, mira, Obey es especialista en esto, muchos municipios lo que hacen es mucho trabajo andar moviendo y montas una compostera de estas comunitarias, vas echando cosas y una vez cada 15 o 20 días viene alguien del municipio, mete un sacacorchos, un aireador, para garantizar que tiene oxígeno. Y luego lo van vaciando por abajo, no se voltea del todo. Esto tiene una ventaja, es que lleva menos trabajo a lo público la eliminación del residuo, pero no tiene la misma calidad agronómica que si lo oxigenamos bien en un sistema de composteras que se puedan remover. Una de las ventajas de subirlo a 60 o 70 es que las semillas de las malas hierbas es como si pasteuriza la leche. Si yo lo pongo a 70 grados durante 10 días, no hay bacteria. O sea, viene alguien que dice, no, es que hay riesgo de salmonela. No, a 70 grados está más esterilizado seguramente que donde estás comiendo en casa. Entonces es bueno subir la temperatura. En estos de 900 litros sube la temperatura, pero en los individuales y los domésticos no es fácil que le subas la temperatura de 150 litros, no es fácil que le pongas la temperatura. Hace falta 1 metro cúbico, es lo ideal para que suba la temperatura. Pero nuestras lombrices no sirven para pilas de materia orgánica intensivas. Esa lombriz lo que hace es trabajar en zonas con oxígeno y en zonas superficiales. Entonces, normalmente las granjas de lombricultura lo que hacen es, cuando ya está afinado, como dice Franco, le aportan una capa de materia orgánica sin afinar y la lombriz se va directamente, en vez de abajo, arriba a esa capa. Entonces, retiran la capa con la lombriz y ya pueden retirar toda la parte afinada para que siga luego su ciclo. O sea, trabaja en superficie. Cuando le pones directamente la temperatura 55. ¿Cuánto tiempo dejas el termómetro? Y esto es 55 porque seguramente le ha faltado oxígeno y porque le falta nitrógeno. ¿Cuánto vive una lombriz? Hay que reponerla. Vale. Se hacen muy grandes, serpientes, boas, que criamos aquí. Una lombriz de estas de California no pasa nunca de 8 o 9 centímetros estiradas. Al mes aproximadamente ya están en edad fértil, son hermafroditas, de manera que todas tienen pene y vagina y las dos ponen huevos, unos ocones que suelen tener unas 10 dentro.
y puede vivir pues un año, si no recuerdo mal, yo creo que aproximadamente un año o algo más de un año. Ahora, problema, aquí seguramente la temperatura a 55 grados es demasiado alta para que críe la lombriz. Allí en invierno va a ser demasiado baja y por debajo de 20 grados la lombriz no cría. Y por debajo de 15-14 grados la lombriz hiberna, se queda, no sigue creciendo, ni siquiera crece. Entonces el problema de la lombricultura en este modelo es que las lombrices tienen los meses de verano les puede faltar humedad y en los meses de invierno les puede faltar temperatura. Por eso ahora iremos a la modalidad de permacultura que le llamamos avi-lombricompostero, que es lo que vamos a ver en el otro sitio, que es una complicación permacultural o agroecológica distinta a lo que sería los manejos tradicionales. Al municipio le resulta difícil tener estiércol. En una escuela, ideal que tengáis nitrógeno, pero normalmente a un municipio le va a faltar nitrógeno, lo que tiene es mucho de esto y no saben cómo compostar esto, y no saben qué hacer porque no se les transforma. Entonces lo ideal es que cojan a los colegios y hagan en algún lugar, un sitio donde se mezclen los residuos para evitar que vayan al vertedero de origen animal o de comedores con los residuos de poda, y juntos sí que se compostan en 6 meses. Esto solo no se composta, esto es una cochinada que atrae moscas si no lo mezclas. Entonces los municipios tienen la competencia de residuos y la inteligencia estratégica de juntarlos en su localidad para cocinar de la mejor manera posible los residuos de su municipio y luego sirven a la agronomía. Cenizas. Lo ideal, las cenizas te sirven en varias fases. Hay que tener mucho cuidado en aplicarlas demasiado pronto porque paran, acidifican y pararían el proceso bacteriano. En el caso de que tengas mucho olor en la pila, tal, le echas y te falta de esto, le echas ceniza y lo que estás haciendo es dificultando la actividad de las bacterias. Lo ideal de las cenizas, que son necesarias porque aportan potasio, es aplicarlas después del afinado último. O sea, mezclas las cenizas al sacar el compost a la huerta. Los que estáis aquí tenéis avicomposteros en vuestros municipios. Mirad la cantidad de manos que asoman. Levantadlo bien. ¿Y Nati dónde está? Fijaros cuántos hay, a ver cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5. ¿5? Avicomposteros, 5. Nuestra variante es meter una combinación de tipo agroecológico donde tenemos animal y planta. Ahora vamos a entrar con otra manera de gestión. Es la misma basura que hemos mezclado allí con un sistema convencional de gestión de compostaje comunitario. Y vamos a ver cómo sería el manejo en el caso de tener avicompostaje. Como veis, también tenemos lo que le llamamos las trillizas. Tenemos exactamente igual que allí 3. Sí. ¿Y el jefe dónde está? Lo hemos matado porque era muy malo. Y las 3, sí, entrar todos si queréis. Tener cuidado que no salga veina. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En la primera compostera veréis la fiesta de gallinas. ¿Quieres otro lecho más grande aquí? ¿Un lecho de hierba más grande o tal cual? Vale. Diferencias de modelo. Esto nos lo guardamos y no lo utilizamos en la primera fase. Porque lo que vamos a hacer es que las gallinas se alimenten de esto. Me decía Javier ayer que ellos tienen en su avicompostero del comedor escolar prácticamente 1 kilo de materia orgánica de residuos orgánicos de comedor por gallina, y las gallinas no comen otra cosa y ponen huevos a reventar. O sea, más o menos es lo que se sabe, con 1 kilo para que ellas puedan rebuscar los 150 gramos que comerían al día. Entonces eligen lo que comen y lo que ellas no han querido comer queda aquí. Entonces han elegido el menú, teniendo 1 kilo eligen 100 gramos, que no está mal la posibilidad de elegir. Entonces lo van comiendo. En Redueña, por ejemplo, esto puede durar sin que se colmate medio año o 8 meses, porque la gallina se lo come prácticamente todo. Ella misma lo va oxigenando y mezclando. Entonces si veis que tiene moscas hay que echar un poquito, pero lo mínimo para que no vengan las moscas, y en cualquier caso si la mosca pone un huevo, ese trozo de salchicha va a valer más para que se lo coma una gallina. Allí hemos visto que comen las bacterias, ahora vamos a ver qué es lo que come la gallina. La gallina tiene una alimentación parecida a la nuestra. La base de su alimentación serían hidratos de carbono, entonces tenemos que garantizar que las gallinas tengan hidratos de carbono. En este caso hay pan, con lo que un 70-80% de alimentación de hidratos de carbono lo tienen garantizado. El pan no es el mejor hidrato de carbono porque está muy refinado, pero se lo comen. Y luego tendrían que comer todos los días más o menos un 20% de proteína,
porque la clara del huevo es proteína. Entonces, si la gallina no tiene proteína, no pone huevos. Si la gallina no tiene calcio, no pone huevos. Entonces hay que estar pendiente no tanto de las bacterias, cuanto de qué es lo que necesita la gallina. Y la gallina te va a quitar muchísimo. O sea, con estas 3 y 20 gallinas te puede durar el proceso, o sea, nunca lo vas a colmatar. Por superficie, aquí lo que utilizaríamos, no sabemos cuánta comida de residuo vais a traer. Aquí lo que se recomendaría es que hubiera como mínimo 1 metro o 2 metros cuadrados por gallina para que sea en confort animal equivalente a los reglamentos de avicultura ecológica. 2 metros cuadrados por gallina para que las gallinas estuvieran a gusto. Y comida, toda la que podáis. Si no tenéis comida suficiente, porque los gallineros comunitarios de Terrae son 7 hogares los que traen restos, con 7 hogares tú no tienes 1 kilo por gallina y día. Pues esto iría subiendo de altura. Si hay suficiente en algún momento llegarás a colmatarlo. Cuando llegues a esta altura lo que tienes que hacer es mezclas estructurante, y como cuando haces el cocido ves la proporción de garbanzo chorizo, lo mezclas bien, lo oxigenas y lo tienes que sellar para que la gallina no lo toque. Tiene que estar completamente sellado y entonces se le prohíbe a la gallina entrar. Y abres otro para que la gallina comience a comer los residuos. Entonces tendríamos la gallina en la primera fase come, en la segunda se queda sellado, pasa como allí sellado 2 meses, oxigenándose, exactamente igual que hemos hecho en el de antes. Y al llegar la tercera fase de afinado, la pila de compost estará llena de cochinillas de la humedad, miriápodos, isópodos, crustáceos, colémbolos, que es proteína que la gallina va a devorar con fricción. Estaríamos aprovechando la basura para que se alimente en primera fase, y en el afinado de la pila de compost en la tercera estaría aprovechando para comer también y remover el suelo. Entonces te oxigenaría, ayudaría a afinar y estaría aprovechando la proteína, que es una de las cosas que necesitan. Pues eso sería la combinación con aves. ¿Veis la diferencia entre el compostaje tradicional y el avicompostaje? Y luego la última de las variantes sería, hay más, pero por no complicarlas mucho más, sería avi lombri compostero, que es cuando además le metes unos puñados de lombrices. Las lombrices las puedes tener desde la primera fase, las tendrás en la segunda distribuida por los laterales, y en la tercera las gallinas se las irán comiendo. Y nunca van a acabar con ellas, porque siempre en el suelo, si eres un poco cuidadoso, podrás coger parte de las lombrices al remover y sacar el compost, echas un puñado ahí, echas otro puñado allí y que el resto se lo coman, porque eso le da calidad de alimentación y de vida a la gallina. Entonces la última combinación sería avi, lombri, compostero. No tendrás nunca las densidades de lombrices que en un sistema donde no haya gallinas, pero se regulan muy bien y es parte de lo que necesita la gallina. Pero en cualquier caso, todo caracol de la huerta se lo echas a lombrices. Los limaces, los limacos, lo mismo se le echa. Si lo pisan más, mejor. A bolsas. La gallina es un animal terriblemente jerárquico. Son peores que las personas. Entonces, habrá una gallina alfa, beta, gamma. Si tienes hasta 50 gallinas que se reconocen, saben perfectamente el orden en el que les toca comer y el orden en el que les toca dormir. Entonces hay que ponerles unas perchas, que serían como unas escaleras, y se van poniendo a dormir en las escaleras. Por la noche es cuando más defecan, y entonces te van dejando aquí la gallinaza, y esa deyección la vas guardando, y en el momento en el que vayas a sellar este compostero le hará falta nitrógeno seguro. Habría que echarle 1 o 2 de gallinaza por cada 15-30 kilos de los residuos que la gallina no ha comido, donde hay una mezcla un poco de estructurante y de los restos que ella no ha comido.